Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan especial que nos regala el Señor en este día 9 de agosto del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Estamos contentos con el Señor porque hoy nos regala una nueva oportunidad de poder juntos seguir estudiando su palabra como Él quiere que lo hagamos y que iniciamos en este tiempo de la crisis que estamos viviendo. Ya hemos avanzado en el estudio y estudiamos el capítulo número 1 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, que mostraban la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la preparación para el Pentecostés. Luego, después de eso, estudiamos el capítulo número 2 y vimos entonces el poder del Pentecostés y todo lo que trajo consigo la primera gran pesca de almas para la iglesia. Hoy estamos ya para empezar el capítulo número 3 y allí vamos a ver cómo entonces el Señor hizo para seguir extendiendo el crecimiento de su iglesia. Así que le invito en esta mañana a que usted pueda tener la palabra allí para que la podamos estudiar juntos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo darte gracias porque una vez más nos concedes el privilegio de poder seguir juntos estudiando tu palabra. Estamos, Señor, cumpliendo con lo que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos ese testimonio del Señor Jesús mediante la trascendencia de tu Espíritu Santo, que acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y que deposite en nuestro espíritu semillas apostólicas y proféticas que puedan germinar y dar el fruto para el cual tú lo envías. Nosotros sabemos que tú vas a hacer algo especial con nosotros en esta mañana, así que de antemano queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos entonces a iniciar este capítulo número 3 y vamos, el título que yo le he dado a este primer mensaje del capítulo 3, una gran necesidad. Y vamos entonces a iniciar. Las lápidas de cementerios de ciudades griegas del área del Nuevo Testamento tienen características sorprendentes. Antes del comienzo de la iglesia, esas inscripciones no parecen reflejar esperanza alguna en el futuro. Al parecer, todo lo que un esposo podía escribir en la lápida que señalaba la tumba de su esposa era: adiós y buena suerte. Las tumbas de los esposos y niños reflejaban esa misma falta de esperanza. Pero después de que el cristianismo fuera introducido en esas ciudades, las inscripciones comenzaron a cambiar. En vez del consabido adiós y buena suerte, las inscripciones señalaban un nuevo tema. Ahora había esperanza. Las inscripciones en las lápidas se referían a la resurrección y a la inmortalidad. En lugar de la desesperanza, reinaba ahora esperanza. Esta transformación ocurrió también en otros aspectos de la vida. Un hombre que vio el fin de la desesperación y el arribo de la esperanza fue el lisiado en la puerta del templo La Hermosa, según se describe en Hechos capítulo 3. Antes, la vida había cambiado, puesto que aquel hombre había abrazado la esperanza y más tarde el gozo que había inundado su corazón, como lo veremos en este mensaje. En esta disertación vamos a ver dos aspectos esenciales sobre la gran necesidad.
con la que se encontraron dos de los apóstoles a la entrada del templo La Hermosa. Y los aspectos serán una necesidad de larga data. Segundo, un pedido de auxilio. Vamos a ver este primer punto, una necesidad de larga data. Este punto está basado en Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa para pedir limosna de lo que entraban en el templo. Una de las tareas de los creyentes es hacer el bien con la ayuda de Cristo. Después de Pentecostés, los creyentes llenos del Espíritu Santo se congregaban regularmente en el templo y en hogares particulares. Su gozo principal consistía en la comunión con Dios y entre sí. A la hora de la oración, a las 3 de la tarde, inmediatamente después del sacrificio de la tarde, como lo muestra Éxodo 29:41, Pedro y Juan se dirigían al templo a fin de unirse a otros en un culto de agradecimiento y adoración a Dios. Los judíos tenían 3 momentos solemnes de oración: la tercera hora, la sexta y la novena, nuestro equivalente de las 3 de la tarde. En estos horarios los judíos devotos y los gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar. Pedro y Juan siguieron realizando algunas prácticas religiosas del judaísmo que eran muy valiosas y no entraban en conflicto con la fe cristiana. Aunque los discípulos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaban aún conscientes de su necesidad de orar. Es esta una profunda lección para los creyentes, para nosotros los creyentes de la actualidad. En las Sagradas Escrituras se nos proporcionan numerosos mandamientos que indican la importancia de la oración. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, dice que los creyentes debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es posible, amados hermanos y hermanas, que sea fácil darse por vencido cuando nos rodean circunstancias adversas, pero el Señor Jesús contó la parábola del amigo insistente que se encuentra en Lucas 11 del 5 al 10 y la parábola del juez injusto, Lucas 18 del 1 al 8, para enseñar la importancia de la persistencia. El apóstol Pablo dijo que el hombre debe orar en todas partes, Primera de Timoteo 2:8, y con respecto a todas las cosas, Filipenses 4:6. Sin tener en cuenta las circunstancias, el Hijo de Dios debe presentarse con confianza ante el trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Al mismo tiempo, un hombre lisiado que contaba con más de 40 años de edad, como dice Hechos 4:22, era llevado a un lugar ubicado fuera de la puerta La Hermosa, probablemente la puerta oriental ubicada entre el atrio de las mujeres y el atrio de Israel. Era una sólida puerta de bronce de estilo corintio, de unos 25 metros de alto por 20 de ancho, y se necesitaban 20 hombres para abrirla o cerrarla. Para este lisiado sin esperanza, el templo era un medio de alcanzar un fin, un lugar donde podía recibir algo de caridad de los hombres. Nada sabía del gozo, del culto y de la alabanza que debía caracterizar a aquellos que entraban en los atrios de la casa de Dios, como dice el Salmo 104.
Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Pero el cojo no entraba por la puerta, ni tampoco llegaba a los atrios con alabanza. Él se quedaba en la parte de afuera, esperando recibir limosna por causa de su condición. Así que allí adentro estaba la gente gozándose en el culto de alabanza en los atrios de la casa del Señor, y él en la parte de afuera con su situación pidiendo limosna. Esta era una de las entradas favoritas y muchas personas pasaban por allí cuando iban a adorar. El lisiado mendigaba en un lugar en que la mayoría podía verlo. En realidad, este hombre simbolizaba o representaba a todos aquellos que no tenían a Cristo en su corazón. La humanidad misma está lisiada, estropeada, imposibilitada. Cada uno tiene sus debilidades y sus limitaciones. Todos hemos nacido con tendencias que nos hacen tropezar en el camino. Nos hemos creado trabas que nos impiden alcanzar lo más elevado y lo mejor, como dice Romanos 3:23. A pesar de los progresos materiales y científicos de la actualidad, el hombre no ha alcanzado el nivel moral y espiritual que le corresponde. No puede hallar tampoco la felicidad, ni la paz, ni la seguridad que busca. Sigue siendo una persona lisiada, incapaz de disfrutar de las bendiciones de Dios y de experimentar el verdadero gozo. Ni podrá tampoco gozar de esas bendiciones mientras viva alejado de la casa de Dios, buscando ayuda del hombre, esperando que su semejante algún día le den la respuesta que ansía. Por eso el salmista, el rey David, decía que él prefería estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella, por causa de la comunión con el Señor y esa rica intimidad que nos lleva a ser bendecidos y prosperados en todos los ámbitos de nuestra vida. Este cojo, este lisiado, no tenía esa oportunidad. Todos los días iba al templo, pero no iba a buscar a Dios. Él iba al templo a buscar limosnas. Entonces, la gente que no conoce al Señor Jesucristo espiritualmente están lisiados. No tienen no solo el conocimiento, sino esa relación íntima con un Salvador que no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos. Vamos a ir al segundo punto, amados hermanos y hermanas. Un pedido de auxilio. Este punto está basado en Hechos capítulo 3, versículo 3. Hablando del lisiado, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Pedro y Juan tenían cada uno de ellos un hermano en el colegio apostólico. Sin embargo, lo vemos más unido entre sí que sus respectivos hermanos, pues el vínculo de la amistad es con frecuencia más fuerte que el del parentesco. Pedro y Juan parecen haber tenido una amistad más íntima después de la resurrección de Cristo que anteriormente. Esta era una nueva prueba de que Pedro, tras su arrepentimiento, volvía a ser acepto a Dios, al hacer que el discípulo amado de Jesús fuese el amigo íntimo suyo. En el templo había bancos de peces entre los que había que echar la red del Evangelio, como le dijo el Señor Jesucristo a ambos cuando los vio por primera vez: los haré pescadores de hombres.
Entonces su primera pesca después del día de Pentecostés del aposento alto sería en el templo. Y allí sí que había buenos bancos de peces donde la red podía sacar muchísimos. Amados y amadas, bueno es subir al templo para asistir a los servicios religiosos, y todavía mejor cuando subimos juntos, pues la mejor compañía es la que se forma para adorar y alabar a Dios. El lisiado, al verlos, comenzó a rogarles a fin de poder recibir de ellos una limosna. Los que están en necesidad y no pueden trabajar, no han de avergonzarse de mendigar. Una muestra de nuestra sincera devoción a Dios cuando vamos a su casa es la disposición a ser generoso con quienes pasan necesidad. Lástima que muchas veces haya tunantes, o sea, gente, troane, que se hacen pasar por necesitados cuando no lo están. Pero es mejor dar de comer a 10 zánganos que estén en medio del panal de las abejas que dejar morirse de hambre a una sola abeja. Entonces uno, por preservar la vida de la abeja, a veces le tiene que dar comida a los zánganos, porque son las abejas las que producen la miel, ¿no? Cuando el hombre tullido divisó a los apóstoles, comenzó a repetir su pedido quejumbroso de limosna. Unas cuantas monedas le ayudarían a prolongar su miserable existencia. Aparentemente se había adaptado a pensar que eso era todo lo que necesitaba. El comentarista Cunningham Dique nos dice en una de sus obras que los mendigos eran numerosos en el Oriente. Algunos eran trasladados diariamente a algún sitio determinado en la ciudad, en donde se sentaban en el suelo a pedir limosna, lloviera o calentara el sol. Los mendigos pedían de distintas maneras: soy pobre, denme pan, denme una moneda para comprar pan. A veces hacían un gesto introduciendo el dedo pulgar entre los dientes para demostrar que no había alimento en la boca. Podemos observar la expresión en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 6, diente limpio, y es una alusión precisamente a esto. Otras veces invocaban el sentido de religiosidad y obligación. El mendigo se ponía junto a la puerta de la casa y decía: soy su invitado, soy invitado de Dios. Dios lo dirigirá, Dios lo recompensará, Dios preservará a sus hijos, Dios prolongará sus días. Si este pedido no era oído, quizás expresara censura. ¿No hay nada aquí para Dios? Como ocurre con frecuencia, el hombre no está consciente de su verdadera necesidad o no la quiere admitir. El tratar de resolver las necesidades superficiales de la gente o el acatar sus propias ideas constituye el error principal del evangelio llamado social y de los esfuerzos gubernamentales tendientes a ayudar a los pobres. Se parecen a aquellos que vivían en la época de Jeremías, quienes curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías 8:11. Sus esfuerzos sirven meramente para cubrir la herida con una costra, mientras que la raíz del mal permanece sin cura, y en cualquier momento ese mal aflora de nuevo. Mientras que el creyente
no debe pasar por alto las necesidades externas de la sociedad. El mundo necesita algo más que una limosna para sobrellevar sus problemas. Necesita el evangelio pleno de Cristo para quitar la causa que provoca todas esas dificultades y elevarlo al sitio donde alcanzará la victoria. Es sensato meditar en las verdades que tal historia quizá simbolice. Podemos presentar a la raza humana que yace fuera del templo de la verdadera vida, del verdadero servicio, de la verdadera adoración. Débil, sin ayuda y sin esperanzas, la humanidad necesita la virtud transformadora que reciben solamente aquellos que han depositado su confianza en Cristo. El hombre necesita menos las limosnas que la renovación espiritual, menos la caridad que la fortaleza para sostenerse. Es decir, de la iglesia extender su mano derecha en el ministerio amoroso para ofrecer alivio y expresar simpatía, pero debe hacerlo en el nombre de Jesucristo para inspirar fe en Él, el único que puede sanar y salvar. Amados hermanos y hermanas, nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para solucionar los problemas. Ahora, para poder solucionar los problemas de la gente y problemas espirituales, emocionales, físicos, nosotros necesitamos estar totalmente conectados con nuestro Señor Jesucristo. En 2 oportunidades el Señor Jesucristo estuvo predicándole a las multitudes y se ve que les predicó largamente, porque después no podían regresar a comprar pan para comer. Entonces los discípulos mismos, al ver que se había alargado la administración, le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿por qué no lo despide para que vayan a comprar pan? Entonces el Señor Jesucristo lo dijo: denle ustedes de comer. Y uno de los discípulos contestó: vaya, ni con 200 denarios nosotros podemos darle de comer a esta multitud. Además, ¿dónde vamos a conseguir nosotros panadería en la que podamos comprar la cantidad de pan para poder alimentar a esta multitud? Y el Señor Jesucristo entonces le dijo: díganle que se recuesten. Y luego de lo que tenía la multitud, hallaron unos cuantos panes y unos peces. Y el Señor Jesucristo lo puso delante del Dios eterno y lo bendijo frente al Dios eterno y lo repartió entre los discípulos que le dieron a la multitud. Dice que en una oportunidad eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que siempre en las campañas hay más mujeres y niños que hombres. Y en la próxima oportunidad habían 5,000. Así que 5,000, eso era más de 15,000 personas, contando a las mujeres y a los niños. Y dice la palabra del Señor que en ambas oportunidades la multitud fue alimentada y sobró canastas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él quisiera seguir haciendo lo mismo, cubriendo la necesidad de la gente. Si hubiese tenido, Pedro y Juan hubiesen tenido limosna, hubiese sido fácil para ellos sacar la limosna y darle. Pero ellos le dijeron al cojo: nosotros no tenemos ni oro ni plata. O sea que Pedro y Juan iban al templo, pero eran unos limpios. No tenían ni siquiera para dar una limosna. Pero no tenían limosna. Pero le dijeron: bueno, nosotros lo que tenemos, de eso te vamos a dar. Entonces hay algo que nosotros tenemos, hay algo que
el Señor ha depositado en nosotros que nosotros tenemos que compartir con los demás. Mire, el Señor quiere que nosotros seamos los instrumentos que Él pueda usar para satisfacer las necesidades de la multitud que no conoce a Jesús, que anda en este mundo sin Dios y sin esperanza. Somos nosotros los que hemos sido llamados. Quizás usted me dice, bueno, hermano Leslie, ¿cómo hacer eso? Bueno, la única manera es con una íntima comunión con nuestro Señor. Yo sé que lo que el Señor hizo allí a la entrada de la puerta del templo de la Hermosa, el Señor lo puede seguir haciendo en el día de hoy porque Él no ha cambiado. Yo sé que el Señor puede ensanchar el sitio de nuestra tienda y extender nuestras estacas a través de la manifestación de su Espíritu y de su poder. Porque todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue a través del Espíritu y el poder. Por eso Pedro dijo en la casa de Cornelio cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Dentro del bien estaba la multiplicación de los panes y de los peces. Hizo el bien para alimentar a las multitudes. Tuvo compasión de aquellos que sufrían y que tenían necesidades. Mi hermano, mi hermana, tú eres un candidato, una candidata a ser el instrumento que el Señor Jesucristo utilice en este tiempo. Muy pronto va a pasar esta crisis de salud y el Señor se va a encargar de hacer pasar esta pandemia. Pero después que ella pase, tendremos un problema económico no solamente en nuestra nación, sino en el mundo. Creo que vamos a necesitar bastantes milagros de parte de Dios y que el Señor debe actuar a través de nosotros manifestando su gloria y su poder. Si estamos sensibles como estuvo Pedro y Juan, seremos esos instrumentos que Dios utilizará, amados hermanos, para que nosotros podamos en esos bancos de peces tirar la red y sacar muchos peces. Tú y yo hemos sido llamados a traer solución divina a un mundo que necesita conocer y tener esperanza en el único que se la puede dar, nuestro Señor, Salvador y Redentor, Jesucristo. Vamos en este momento a estar orando. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has permitido en el día de hoy estudiar estos 3 versículos, Hechos 3 del 1 al 3, que nos relatan la condición de un hombre que cada día era llevado y puesto en el templo, en la parte de afuera del templo La Hermosa. Mientras los demás entraban a buscar tu presencia, alabarte y adorarte dentro del templo, este se quedaba afuera por su condición, Señor, y pidiendo limosna. Mientras nosotros nos gozamos contigo, hay mucha gente que está fuera de la comunión contigo. Queremos ser esos instrumentos, así como utilizaste a Pedro y a Juan. Queremos ser nosotros usados para que tú puedas no solamente satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas, sino, Señor, que puedas extender el sitio de la tienda, ensanchar el sitio de la tienda y extender las estacas, hacer crecer tu reino para tu honra y para tu gloria. Señor, nuestros corazones están dispuestos para hacer esas vasijas. Así que así como tú recibiste, Señor Jesús, esa unción con el Espíritu Santo y con el poder de Dios, así también nosotros queremos ser ungidos, revestidos
con el poder de tu Espíritu Santo y con tu poder milagroso, ese poder para que en tu nombre sean hechas maravillas, milagros y prodigios, Señor, que hagan extender tu reino y que muestren que tú realmente vives y que vives por los siglos de los siglos. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración, porque nosotros sabemos que es un tiempo de pesca, es un tiempo donde los bancos de peces están preparados porque estamos en la década del evangelismo y nosotros tenemos plena convicción de que tú salvarás muchas almas. Queremos ser instrumento que tú uses para ese propósito en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, quiero agradecerle profundamente el haber estado conmigo este momento tan especial en donde hemos empezado a estudiar el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y es mi deseo que hasta que nos volvamos a ver, el Señor pueda cubrirle, guardarle, protegerle, bendecirle y prosperarle en todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Les espero el día viernes, donde vamos a seguir entonces con la serie de enseñanza para reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús.